Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Por supuesto, bienvenidos a toda una semana de información para usted. Este centro nocturno, llamado Rich, tiene una fuerte presencia debido a que muchos famosos y creadores de contenidos acudían frecuentemente. Sin embargo, tras una serie de investigaciones, se reveló que el lugar no contaba con los permisos para garantizar la seguridad de los clientes. Incluso la noche de la tragedia se iba a presentar Kevin Morales. Es un cantante para dar un concierto, pero tampoco contaban con la autorización de las autoridades. Y mira, al respecto, más tarde se reveló que el aforo de este bar llamado Block era superior al permitido. Al principio se habían reportado solo 500 personas, pero de acuerdo con el conteo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el lugar había alrededor de 3,000 personas, cuando lo permitido era máximo 1,000. Al lugar arribó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, quien detalló que ya se está haciendo una revisión de los papeles y en caso de no tener autorización, poder proceder a la suspensión total y absoluta de este lugar. Usted lo está viendo, imagine nada más cómo están esas escaleras, una tragedia, ¿no? Esperando a suceder. Pero mire, pasando a otros temas, cambiando totalmente de tema, pese a que las elecciones ya terminaron, la violencia sigue. Otro regidor suplente electo se suma a la lista de asesinados. Se trata de Mario Lázaro Mendoza, quien había ganado la elección por parte de Morena el pasado 2 de junio en Jacona, Michoacán. Fue durante un ataque en su contra cuando pasaba un día de campo en el Parque Ecológico Presa Verduzco. Su esposa, quien cuenta con 8 meses de embarazo, y otra persona más también resultaron lesionados. Como le digo, estos malditos animales ya se les quemó el cerebro, ni siquiera eso respetan. ¿Se acuerda de Carlos Ahumada, de la historia de amor con Rosario Robles, de las cartas que se intercambiaban, pero también de los videos en donde se veía ahí el señor de las lijas, al señor Bejarano que traía las talegas de dinero? Ese hombre, Carlos Ahumada, quien presuntamente grabó los videos de Bejarano, fue detenido el viernes en Panamá cuando quería pasar por un puesto migratorio en el aeropuerto de Tucumán. Tras su captura en Panamá se solicitó la orden de extradición, por lo que México dispone de 24 horas para solicitarla. Después de que nuestro país no contestó sobre la extradición de Ahumada, el Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que el empresario argentino fue devuelto a Paraguay. Añadió que Ahumada mantiene la ciudadanía mexicana y que al momento de su verificación portaba un pasaporte vencido. También reportó que está dentro de la base de datos de la Interpol en Francia, conservando la nota roja. ¿Se acuerda? Y ya le voy a contar un poquito de quién es Carlos Ahumada. El empresario argentino-mexicano, conocido por los videoescándalos en el 2004 que llegaron a la cárcel a cercanos colaboradores al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano y su secretario Carlos Simas, entonces delegado de Tlalpan, luego de grabarlos recibiendo miles de dólares en su oficina. A raíz de estos ilícitos, Ahumada fue detenido en el 2007, pero salió en libertad, aunque se le dictó una sentencia de 5 años. Solo estuvo 3 años y 1 mes en el reclusorio norte. El empresario argentino tiene pendientes 2 órdenes de aprehensión en México, una del Fuero Común, que fue girada en el 2007 por fraude, y otra federal en el 2019 por presunta defraudación fiscal por 1,647,000 pesos debido a la omisión en el pago de impuestos sobre la renta en el 2012. Ahumada fue detenido en Argentina en el 2020, pero logró evadir a la justicia porque un tribunal argentino consideró que no había delitos que perseguir. Y mire, en más información, la Emperatriz se despidió luego de 94 años de servicio. Tras recorrer más de 12,000 kilómetros desde Canadá, la locomotora de vapor terminó su viaje aquí, en la Ciudad de México. Desde lo alto de un árbol, en un edificio aledaño o formados varias horas y tratando de ver entre la multitud, miles de personas que llegaron al cruce de ferrocarril de Cuernavaca y Río San Joaquín se despidieron en un ambiente de nostalgia y asombro de la Emperatriz. Una emoción muy grande, se remota en mí todas las imágenes que tengo desde mi abuelo, cuando mi abuelo construyó la vía del ferrocarril. Mi papá las compuso porque era maestro mecánico de sueldo compensado.
Mi esposo las manejó. Procedentes de diferentes alcaldías y estados de la República, las personas utilizaban sus celulares y cámaras fotográficas para tratar de obtener una selfie y la mejor imagen de la locomotora que data del año de 1930. Incluso hubo quienes llegaron vestidos con los atuendos de gala que utilizaban las personas que viajaban en los primera clase o con el uniforme de maquinistas. Hablamos del porfiriato, de los tiempos aquellos de la época de oro de México, y lo más orgulloso es portar las prendas que fueron por ahí de mi suegra, de sus ancestros. Son aretes de la época, con el broche, que era el camafeo, el tradicional, y pues bueno, era la vestimenta que más usaban. Por la larga fila y el tiempo prolongado de espera para poder apreciar de cerca la máquina 2816, algunos vecinos decidieron ganar unos pesos y permitir el paso de algunos visitantes a la azotea del inmueble. Vamos a entrar a un departamento que cobran 20 pesos y te dejan verla desde arriba, porque la otra fila está imposible. 3 horas y media. Ay, es que vale la pena. Está hermoso, tienen que venir. Sí, está muy padre. La majestuosa locomotora canadiense que ha transportado carga de pasajeros por 94 años de edad se jubilará al concluir este viaje. Rodolfo Dorantes, La Madrid. Y en el mundo están poniendo las cosas interesantes en Europa. Las elecciones del Parlamento Europeo 2024 tuvieron un impacto inmediato en la política de Francia. El presidente Emmanuel Macron decidió disolver el Parlamento local y convocó a elecciones legislativas anticipadas tras sufrir la derrota ante la ultraderechista Agrupación Nacional. Anoche declaró que había decidido devolver al electorado la elección del triunfo político del futuro del país. Anunció esto el 30 de junio y el 7 de julio como días de elecciones. De este lado del continente, miles de seguidores del republicano Donald Trump le mostraron ayer su apoyo durante un mitin de campaña bajo el intenso sol de Las Vegas. Esto fue Nevada, el estado un estado clave, que es en la batalla de las presidenciales de Estados Unidos, que se realizará en noviembre. La gente solo sigue a pesar de los líos legales que lo enfrenta. Por cierto, Trump dijo que ante todos ellos, que no le teme el juicio y que no le importa lo que le vaya a pasar. Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra de Benjamín Netanyahu, renunció a su cargo por considerar que el primer ministro de Israel se interpone en su camino hacia la verdadera victoria. Él ya había anunciado que dejaría el gobierno de emergencia si no se acordaba un plan de acción integral para terminar el conflicto de Hamas. Por su parte, Netanyahu le reprochó al declarar que era momento de unir fuerzas y de no abandonar. Insistió en que la ofensiva seguirá hasta la victoria. Mejor, ¿qué le parece si nos vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. En los primeros 4 meses de este año, el costo financiero de la deuda pública ascendió a 344.194.6 millones de pesos. Esto representa un crecimiento real de 0.8%, de acuerdo con el informe de las finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Economía informó que de enero a mayo, el sector privado realizó 127 anuncios públicos de inversión por más de 39,000 millones de dólares y la generación de 54,347 nuevos empleos. En el top 3 de los principales países inversionistas están Estados Unidos, Alemania y Argentina. El dólar, 17 pesos con 42 centavos a la compra y 18 pesos con 41 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 30 centavos a la compra y 20 pesos con 45 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 7 de junio fue de $70.49 por barril. Banco Multiva presentó. 6:13 de la mañana, muy buenos días allá en casita. Vamos con toda la información meteorológica del día de lunes de cafecito, ya sabe, para iniciar la semana con toda la actitud. Tenemos un canal de baja presión sobre el sureste del país, produciendo lluvias, fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo. Y las lluvias más intensas serán para Oaxaca y para Chiapas. Además, tenemos otro canal de baja presión sobre el norte y occidente de territorio nacional, en combinación con la corriente en chorro subtropical. Esto ocasionará fuertes rachas de viento con tolvaneras para el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posibles granizadas para los estados del norte, noreste, oriente, centro y occidente de la República Mexicana. Las lluvias fuertes van a ser para Puebla. Y finalmente se mantendrá el ambiente caluroso sobre gran parte del país, con temperaturas superiores a los 40 grados en 15 estados de la República Mexicana. Vamos ahora sí a las temperaturas. Tijuana con 22 de máxima, Mexicali continúan las altas temperaturas con una máxima de 40, 36 para Ciudad Juárez. Tenemos lluvias para Saltillo con una máxima
máxima de 30. Igual para Monterrey, pronóstico de lluvias este día con una máxima de 35. Para Hermosillo continúan las altas temperaturas por encima de los 40 grados, llegará hasta los 41 el día de hoy, Culiacán con 36, igual que Chihuahua, 38 para Torreón, bajó un poquito las temperaturas, por lo menos 2 grados, refrescó un poquito en Torreón, Guadalajara con 36 de máxima, cielo parcialmente nublado para ustedes, mis queridos tapatíos. Para San Luis Potosí, 33 de máxima, Aguascalientes con 34, Morelia llegará a los 32 de máxima y Acapulco también llegará a los 32 de temperatura máxima este día con una mínima de 25. Para la Ciudad de México tenemos cielo mayormente nublado con una máxima de 29, una mínima de 15, Querétaro llegará a los 30, el Estado de México a los 25 y Cuernavaca a los 33, para el puerto de Veracruz 34 de temperatura máxima y para el sureste mexicano también Mérida bajó un poquito la temperatura, 38 de máxima, Villahermosa con 39 de máxima y tenemos lluvias para Oaxaca y Chiapas. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información. Salimos a las calles de la Ciudad de México. Mi compañero Atalo Mata y José Antonio García. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Este fin de semana hubo un cateo, un operativo en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México y recuperaron entre la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Guardia Nacional recuperaron al menos 4 toneladas de accesorios y de autopartes que habían sido robadas previamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Granada, y esto pues resultó de este operativo. Y el lugar de los hechos, como te decía, la calle Renacimiento número 30, un local que encontraron ahí con todas estas autopartes. Y en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues ya digamos que se ha hecho una mala costumbre el hecho de que todas las autopartes que son robadas en diferentes puntos de la Ciudad de México se reúnen ahí para ponerlas en venta. Hubo tres detenidos entre los 30 y los 47 años de edad. Y también se habla de que fueron entre estos accesorios que se encontraron y las autopartes, placas metálicas, calaveras de los vehículos, faros y estas 4 toneladas diversas de refacciones en la colonia Buenos Aires. Anuncian los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con las autoridades del gobierno capitalino que continuarán estos operativos para recuperar los autos desmantelados en la Ciudad de México, Paco. Muy bien, Atalo, muchísimas gracias. Qué bueno que agarraron estas ratas malditas, asquerosas. Vamos con José Antonio García. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Pues efectivamente ya en estos momentos trabajando aquí en las calles de la Ciudad de México y las previsiones para esta tarde en cuestión de marchas, mítines y plantones. Vamos a tener una marcha a las 4 de la tarde para conmemorar el Día del Halconazo, el Jueves de Corpus, y esta marcha va a salir de la Escuela Benemérita de Maestros hacia el Zócalo de la Ciudad de México, así es que bueno, pues arterias como el Paseo de la Reforma, la zona de San Cosme se van a ver afectadas. Para quien se desplace en la zona del Zócalo, pues tomar precauciones. Y más o menos a las 7 de la mañana también tendremos una manifestación en las inmediaciones de la zona de Zaragoza, personas del estado de Oaxaca que bueno, pues se van a manifestar en este lugar para solicitar apoyos al gobierno estatal para sofocar los incendios forestales que se registran en ese estado. Así las cosas, Paco, el reporte que tenemos. Muy buen día. Buen día, gracias mi querido José Antonio, gracias a ti también, Atalo, buenos días. Hasta luego, buenos días, Paco. Buen día. Hasta luego. Bye. A casi 2 años de su desaparición, los familiares del médico Ignacio Santiago Pérez no saben nada de él. Fue visto por última vez en las calles de la colonia San Miguel Ajusco, en Tlalpan, en la Ciudad de México. Ausencias es un trabajo de nuestro compañero Raúl Flores Martínez. Que lo sigo buscando y que donde quiera que esté, espero que regrese pronto. Ignacio Santiago Pérez es médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. El último reporte que se tiene es que fue visto el pasado 12 de junio del 2020 saliendo de la unidad de medicina familiar número 22 donde laboraba.
Mi esposo es Ignacio Santiago Pérez, desaparecido el 12 de junio del 2020. Él desapareció en la alcaldía Magdalena Contreras. Del trabajo ya no regresó aquí a la casa. Han pasado 4 años y la búsqueda que se realiza en la Ciudad de México trascendió a Querétaro, Morelos y Guerrero. He ido a búsqueda nacional, que es a Querétaro, a Chilpancingo, y ahí se buscan anexos en CEMEFOS. Han pasado 4 años de la desaparición de Ignacio Santiago, 4 años donde la pandemia y el mal trabajo de 7 ministerios públicos de la Fiscalía de la Ciudad de México hicieron que esta desaparición se olvidara. Al principio, pues pasó uno y otro licenciado, pasaron como 7 licenciados y no le hacían nada en la carpeta. Durante 8 meses no le hicieron nada. El año pasado que me integré a un colectivo de mamás buscadoras, se llama Una Luz en el Camino. Y a partir de esa fecha ya fue cuando empezó a avanzar mi carpeta porque prácticamente estaba detenida. Hasta el momento no se tiene un rastro de dónde puede estar Ignacio Santiago Pérez. Sin embargo, ya se tiene un detenido que hasta el momento no ha revelado ningún dato del paradero del doctor. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Es su experiencia en las calles como un joven grafitero desde los 90s, su formación en las artes visuales, así como la filosofía y la teoría crítica en la UNAM, lo formaron para ser un maestro en la caligrafía. Su obra articula la disciplina caligráfica con el toque del graffiti y la tradición también, además de las nuevas tecnologías. Él es Said Dawkins. Mi compañera Mónica Noguera platicó con él. ¿Cómo se escoge cada lugar en especial? ¿Y cómo escoges qué va a significar cada obra? Pues yo trabajo mucho con el contexto, entonces sí es muy importante el lugar. Y yo trabajo mucho también con la idea de trasladar la expresión textual hacia otros momentos, ¿no? En este caso con la luz. Hicimos una intervención en Sao Paulo, en esta gran pantalla gigante de la Paulista, de la FIES. Fue un proyecto monumental de escritura de graffiti. Les gustó mucho a la gente del Gran Palais y lo llevaron al Inmers. A París. O sea, trabajo la caligrafía lumínica acercándonos a diferentes espacios públicos que tienen un valor simbólico fuerte, histórico, y de alguna manera barrarlo a partir de lo lumínico y de la acción caligráfica. En Emiratos Árabes. Exacto. Platícame de esta invitación. Es la bienal más importante que existe en el planeta sobre la escritura. Y a mí me invitaron en una temática específica que fue la temática de la memoria. Vamos a ir a representar México con el proyecto de Ideografías de la Memoria. Que para ti, ¿cuál es el significado más profundo en esa obra? Por un lado la historia y por otro lado la inscripción y la borradura. Es decir, el conflicto que existe entre quienes abordan la ciudad, entre quienes tratan de obtener algo de la ciudad y los que intentan de alguna manera ocultarlo, ¿no? Entonces es como una cuestión. El espacio público para mí es un campo de batalla. Platícame de esta maravillosa obra monumental Babel que está en Sicilia. Trapani es un lugar muy pequeñito de la isla siciliana. Unos artistas encontraron más de 400 edificaciones monumentales, digamos, hospitales, teatros, estadios, que nunca fueron terminados. A esto ellos le llamaron el incompiuto siciliano, ¿no? Es como una manera de pues trabajar con nuestra propia herencia, ¿no? Nuestro estilo, que es la corrupción, ¿no? Entonces, a mí me invitaron a participar y a tomar pues uno de estos ejemplares del incompiuto, a completarlo, ¿no? Porque el incompiuto siciliano es el incompleto, ¿no? La Sicilia incompleta, que antes era una torre, iba a ser una torre de agua, pero estaba puesta justo frente a una salina, y yo hice
4 grandes murales en esa torre, ¿no? Qué orgullo, en verdad, de estar aquí contigo y ver este mundo maravilloso que a veces no nos imaginamos que existe. Muchísimas gracias. Siempre vas a ser bienvenida y también toda nuestra audiencia, todo tu público también va a ser bienvenido aquí. Gracias. Y miren, nos acompaña esta mañana en el estudio Adalberto Ortiz, él es candidato a la presidencia de Coparmex para la Ciudad de México. Mi querido Adal, bienvenido, ¿cómo estás? Paco, muy contento y agradecido de estar aquí contigo. Oye, a ver, yo lo primero que me pregunto es como alguien que, sí, por supuesto es empresario, pero es escritor, escribe sobre inclusión financiera, escribiste una novela que se llama Las Luciérnagas y ahora quieres estar en la grilla empresarial. ¿Por qué? Yo creo que lo que más me mueve es mantener y representar el legado de Coparmex, que no es cualquier cosa. Llevamos desde hace 95 años defendiendo los intereses más legítimos de los empresarios. Eso es lo que me mueve. Ahora, ¿quién es Adal Ortiz? O sea, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas, además de la grilla empresarial? Pues como lo dices, Paco, soy un empresario joven. Desde hace 12 años a los 22 fundé el primer banco digital empresarial del país, cuando en México ni siquiera se hablaba de fintech. 2 años después competimos en términos de captación y flujos operados en el ranking de los 10 bancos más grandes del país. También soy escritor, pero yo creo que lo más importante de quién soy, y de ahí se emana por qué hago las cosas, soy un hombre de familia. Soy un hombre de familia que admira y ama a sus padres, cuida a sus hermanos, y eso es lo que soy. Oye, a ver, cuéntanos un poquito qué es la Coparmex. ¿Para qué sirve? Dices que quieres preservar el legado de la Coparmex. ¿Qué es la Coparmex? La Coparmex es un ente raro. Es el único sindicato patronal del país. O sea, un sindicato que defiende a los empleadores. Y desde hace 95 años, nacimos en el año 29 del siglo XX, nuestra tarea se ha dado en representar a los empresarios y sus intereses, proponer ante el gobierno y las autoridades lo que emana de esto, previo un trabajo de análisis e investigación muy robusta. Y el tercero es incidir para que todo esto que sentimos, pensamos y soñamos se haga una realidad. Tenemos un gran legado de grandes cosas que le hemos dejado al país, tanto desde el nacional como desde Ciudad de México, en beneficio no solo de los empresarios, de toda la sociedad. Oye, leyendo todas tus bases de campaña, tú dices que quieres poner en el centro al afiliado de la Coparmex. ¿Qué es esto? Todo el mundo dice, sí, claro, primero el ciudadano, nos dicen los políticos, primero los pobres, nos dicen los otros, y tú dices que primero el afiliado. ¿Qué significa realmente esto? ¿Qué significa eso? Y ese es el primer eje de campaña mío. El socio al centro de todo. ¿Por qué? No me lo inventé. Una de las filosofías principales de Coparmex y de los empresarios Coparmex es la persona en el centro de todo. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que un empresario Coparmex privilegia una buena relación con sus accionistas, con sus proveedores, con sus clientes, con sus trabajadores, a quien ve como el productor real de la riqueza y se asume como un redistribuidor de esta misma, y con la sociedad. Para nosotros no está peleado esto de ser empresario y ser un activista social. Los empresarios de Coparmex nacimos como activistas sociales. Por eso dice en el medio que los de Coparmex somos altamente políticos, cero partidistas. Oye, a ver, yo cuando me dicen Coparmex, que es la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana, me recuerdo a Pedro Picapiedra con los búfalos mojados. ¿Qué llegan a hacer a la Coparmex? ¿Qué se hace allá adentro? Es que en Coparmex, primero, y yo creo que lo más importante es unirnos, conocernos, generar comunidad, porque solamente en esta unidad es cuando podemos tener la fuerza de ser quienes somos, a qué estamos llamados. Recuerda que Coparmex en el año 29 vivía México una época muy hostil y peligrosa inclusive para los empresarios. Los gobiernos en ese entonces eran gobiernos altamente autoritarios, altamente violentos, y entonces Coparmex fue el primer organismo empresarial en levantar la mano y decir, yo creo en algo diferente. ¿Cómo es la vida en Coparmex? Y bien lo dijiste, es una vida empresarial en la que nos juntamos empresarios con valores similares, principios similares, aunque sean ideas distintas. Y
Yo lo que propongo es darle esa renovación y esa modernización a Coparmex, porque vienen dos cambios importantes que estamos ya en el horizonte de estos cambios. Uno a nivel nacional y uno a nivel mundial como humanidad. El primero es el nearshoring y tenemos que estar bien pilas y bien preparados para aprovechar estos cambios que si no los aprovechamos va a ser como cuando desaprovechamos el boom petrolero. Y el segundo es todavía más importante, y me atrevo a decirlo, más importante, porque estamos en el horizonte de la inteligencia artificial. Y es como si ahorita tú, Paco, y yo estuviéramos en los años 90, todavía viendo qué va a ser Internet, si va a ser algo para quedarse, si va a ser una moda. Los que le apostaron y supieron entenderle, aunque sea poquito, al Internet y le entraron, fueron los grandes ganadores del siglo XX. Claro. Las empresas que emanaron de ahí son mucho más grandes y poderosas que las tradicionales. Aprovechar el nearshoring y la inteligencia artificial. ¿Cuándo es la elección, mi querido Adal? La elección es el 26 de junio y ese es un llamado a todos los socios y empresarios miembros de Coparmex Ciudad de México a que el 26 de junio lleguemos todos juntos y votemos, no votemos por Adal, votemos por Coparmex y sus valores. Muy bien, pues Adal, muchísimas gracias por acompañarnos. Paco, muy agradecido. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Y mira, en los últimos días Arabia Saudita expulsó a la Meca a 300,000 peregrinos clandestinos. Era gente que no disponía de la autorización oficial para participar en la visita religiosa anual de la Ciudad Santa. Entre ellos estaban más de 153,000 extranjeros que viajaron al lugar con visa de turista. ¿A usted le gustaría ir o le van a quitar la visa si no? Mire, este lunes 19 de junio se cumplen 53 años de la matanza del Jueves de Corpus, en donde el grupo conocido como los Halcones, entrenado según trascendió en aquel momento por el gobierno de los Estados Unidos en el manejo de armas y artes marciales, arremetió en contra de una manifestación de jóvenes que apoyaban una huelga de la Universidad de Nuevo León. Esta manifestación, integrada principalmente por estudiantes de la UNAM, fue atacada brutalmente, dejando de forma oficial 125 muertos y de forma extraoficial más de 230, quizá más, además de un número indeterminado de heridos. Esos años, desde el 68 pasando por el 71, fueron tiempos muy aciagos para los jóvenes, quienes querían expresar su sentir, influir en el rumbo del país, del mundo, de la educación. No eran tomados en cuenta, por el contrario, eran sujetos de represión. Pero la pregunta es si 53 años después algo ha cambiado. Hoy los jóvenes han encontrado otra forma de participar, quizá, con asambleas y comités, pueden cerrar escuelas, pueden irse a la huelga sin perder la vida. Pero la vida, eso exactamente, las oportunidades las están perdiendo en otro lado. Hoy son la carne de cañón para ser reclutados por el crimen organizado y si median más entrenamiento les plantan un cuerno de chivo, los suben a una camioneta a enfrentar una muerte segura. Ahora no por exigir sus derechos, sino para pelear una guerra de un maldito cruel que solo le importa el poder y el dinero. Nuestros jóvenes ahora no mueren en Tlatelolco ni en el Halconazo, mueren en un charco de sangre en cualquier calle de Tamaulipas, de Zacatecas, de Michoacán, de Guanajuato. Ellos son el grueso de los más de 90 mexicanos que mueren violentamente a diario. Hoy la juventud de este país no tiene ideales como en el 68, en el 71. Sus ideales están glorificados en los narcocorridos o en la boca de cualquier idiota con un peinado ridículo y una camioneta perrona. Hoy nuestros jóvenes no mueren pidiendo que se acabe el mal gobierno, mueren por unos pesos y algunos días de gloria. Eso es lo que les vendió la narcocultura, que por supuesto nos los dejó ciegos, sin esperanza. Elementos de inteligencia y de investigación de la Policía de la Ciudad de México detuvieron a Aldo Alexis Herrera España, señalado como distribuidor de enervantes en el campus de la Ciudad Universitaria. Su captura se desprendió de la aprehensión de Arturo Méndez López, un estudiante de arquitectura que reveló su asociación con Herrera España en la venta presunta de venta de marihuana. Fue localizado en su domicilio en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, donde se cumplimentó una orden de cateo en donde fueron localizados 2 kilos de marihuana y un celular.
Paco, pues también Ciudad Universitaria desafortunadamente es una beta para el narcomenudeo. Y todo el mundo lo sabe, ¿no? Exacto. Saben dónde, en qué la verdad y a es qué que, hora. sí, la verdad es que todo el mundo lo sabe. Que creo que también esto me gustaría ligarlo con lo que pasó en San Luis Potosí. Tenemos que hablar con nuestros jóvenes de qué es lo que está pasando en lugares que están saturados, pero también tenemos que decirle a nuestros jóvenes que no los vamos a poder llevar a lugares donde estén libres de marihuana, porque, a ver, en todas las universidades hay ese riesgo, pero el hecho de que el joven diga sí o diga no, creo que también es una labor importante de los padres. Y además de todo, yo creo que deben de tener sentido común. Yo sé que es muy padre divertirse, ir al antro de moda, pero si lo están viendo que está a reventar, tomen en cuenta que si hay cualquier peligro, que puede suceder, que haya un cortocircuito, que haya una balacera, porque desgraciadamente eso sucede en nuestro país, están corriendo un grave peligro. Y más si están en una terraza, y más si nada más hay unos fregados vidrios, pues claro, los vidrios se vencen. Y en el caso de aquí, tú puedes decidir si por las islas pasas caminando o si te detienes a ver. Pues sí, no, y además tenemos ya otros peligros, ¿no? Ya si viajas al extranjero, si vas a algunos estados de la Unión Americana, te la venden de forma lícita en cualquier lugar y además hasta con una mercadotecnia. En los festivales no solo están las charolas, sino también está el remedio por si te da una taquicardia. No, ya es una locura. La gente. Gracias, Quique. Y mire, por la tarde de ayer en el Zócalo de Acapulco se registró una explosión que dejó al menos 5 personas lesionadas. Las autoridades aún no saben qué fue lo que originó esta detonación, sin embargo, algunas versiones señalan que fue un artefacto explosivo dejado en el lugar. Háganme el favor, maldita gente. Y otras indican que fue lanzado desde un dron. Al lugar asistieron elementos de la Policía Turística y de la Guardia Nacional. Sobre esta explosión, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó a través de un comunicado que se atendió de inmediato el reporte. Al encontrar varias personas lesionadas, las auxiliaron por parte de la Guardia Nacional, las subieron a ambulancias de la Cruz Roja, fueron trasladadas 4 personas a la Clínica 9 del IMSS y otra más al Hospital General de Ciudad de Renacimiento. También se implementó un operativo de seguridad en coordinación con los 3 órdenes de gobierno para poder establecer qué causó la explosión. Y gracias al trabajo conjunto de la Policía Capitalina con las cámaras de videovigilancia, se logró la detención de 2 motociclistas abusivos en la alcaldía Gustavo Amadero. Es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez, ya lo sabe. El que la hace, la paga. Son imágenes del momento justo en que un par de sujetos golpean a cascazos una y otra vez los cristales de una unidad de transporte público. Lo hacen en medio de la calle ante la mirada de decenas de personas que pasan por ahí sintiéndose con total impunidad. Sucedió hace unos días al norte de Ciudad de México. Es la calzada de Guadalupe, una avenida que lleva desde el Paseo de la Reforma hasta la zona de la Basílica. Y todo comenzó calles atrás, aparentemente por un conflicto vehicular entre el conductor del microbús y los 2 jóvenes que iban en esa motocicleta. Así lo reportó una persona que pasaba por ahí y observaba todo lo que estaba sucediendo. Centro Ciudad de México, ¿tiene alguna emergencia? Y aquí en donde está la cámara están en un conflicto una motocicleta con un micro y trae arma de fuego la motocicleta. Ya amenazó al pasaje y hacia Calzada de Guadalupe y directo para la villa. Es una moto roja con 2 conductores, una playera y una playera gris. Desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la Policía Capitalina comenzaron a revisar las cámaras y descubrieron precisamente las imágenes en las que se aprecia cómo comenzó el conflicto. De inmediato lo reportaron a los elementos en campo y les ordenaron que se acercaran al punto donde se estaban dando las agresiones.
Nosotros somos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adscritos al sector Tlatelolco. Una de nuestras zonas de responsabilidad era Calzada Guadalupe. Esa tarde vía radio salió una emergencia de daños a propiedad de un transporte público, por lo cual nosotros acudimos a la emergencia. A bordo de sus patrullas, los agentes de la policía aceleraron para acercarse al lugar que les indicaban, pues ahí se necesitaba el apoyo. Los agresores parecía que no les preocupaba ser detenidos. Obsérvelos, ahí están. Siguieron por unos minutos y luego se alejaron tranquilamente, pero solo unos metros. Ahí se quedaron. Mientras los uniformados recibían en sus radios el reporte del lugar en el que estaban ese par de agresores. Con los datos y características que nos da el CEDO Centro, arribamos al lugar de los hechos y nos percatamos que los agresores se encontraban metros más adelante, por lo que llegamos para su detención. Escuche la transmisión real de los agentes que monitoreaban la zona. Uno de playera azul y otro de sudadera de color rojo con casco blanco. Una motoneta de color rojo, ya están haciendo hasta 4 sobre circuito hacia el oriente. Ahí uno de los X2 agresores se quedaron ahí exactamente en circuito y Calzada de Guadalupe. Así llegaron los primeros uniformados y le cerraron el paso a los tipos. Los tenemos ubicados, los tenemos ubicados, hago la detención. Ya nada pudieron hacer para escapar. Observe que intentaron resistirse. A pesar de sus jalones y de sus negativas, acabaron sometidos. Fue justo en este punto donde los agentes de la Policía Capitalina finalmente detuvieron a estos dos sujetos. Según ellos, se estaban defendiendo porque decían el microbusero casi los atropella. Al final, acabaron arrestados. Si usted lo reconoce, denúncialos. Gracias a la rápida reacción que tuvieron los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Tlatelolco y a la coordinación que tuvieron con los monitoristas de la ciudad, ese día ambos tipos acabaron arrestados. Se trata de Williams G, de 26 años, e Isaac M, de 27. Los agentes les decomisaron la moto en la que iban y al final no les encontraron ninguna pistola. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Mire, aquí en la Ciudad de México, una manifestación de taxistas que pretendía bloquear la circulación en la avenida Insurgentes y El Caminero se salió de control cuando uno de los conductores atropelló a varios policías para evitar ser detenido. El pleito inició cuando la policía realizó un operativo para liberar la vialidad y los taxistas respondieron lanzando piedras y objetos a los oficiales. Uno de los conductores arriba de su vehículo embistió a varios policías y después intentó huir, pero obviamente fue detenido el imbécil. El saldo fue de 3 policías heridos, 16 taxistas detenidos y 6 unidades al corralón. Algunos vecinos dicen que entre los manifestantes había taxistas de bases pirata. Nos vamos hasta Chihuahua. Autoridades estatales buscan una familia de 4 integrantes de origen colombiano que desaparecieron cuando viajaban a la Ciudad de México, de Ciudad de México a Ciudad Juárez. Los familiares de Freddy Méndez y Silvia Martínez, ambos de 34 años, y Esteban Ramírez Martínez, de 15, y Kelly Beltrán Martínez, de 9, reportan que dejaron de tener contacto con la familia desde el pasado 28 de mayo. Indican que tenían intenciones de cruzar a los Estados Unidos. Hasta el momento la Fiscalía no tiene más datos sobre su paradero. Eli, Gypsy y Annie son unas elefantas que tristemente tienen algo en común. Sufrieron maltrato animal durante décadas en espectáculos de circos. Apenas en el 2020 quedó establecida formalmente la prohibición de animales en este tipo de shows, por lo que ahora estas 3 animalitas, a pesar de su difícil pasado, ya disfrutan de una nueva vida. Vea. A las 3 las une un pasado de abuso y maltrato de décadas en los espectáculos de circo. Las 3 tienen una edad que ronda entre los 35 y 40 años. Las 3 son elefantas africanas que ahora comparten hogar en un recinto ampliado de 7,000 metros en el zoológico de San Juan de Aragón, al noreste de la Ciudad de México. Las 3 vivieron en una situación de circo, que es precisamente lo que estamos atendiendo.
pensamos que se conocían de muy pequeñas porque hubo 2 o 3 importaciones en los 80s de elefantes. Eli, llamada por activistas como la elefanta más triste del mundo, pertenecía al circo Hermanos Vázquez y llegó aquí hace 12 años. Quedó sola desde 2016, cuando murió su compañera, la elefanta Maggie. El gobierno de la Ciudad de México la compró, ojo, porque no la rescató, la compró por 3,460,000 pesos. Gypsy trabajó en el Barley Circus y de ahí pasó al Safari en Morelos, donde vivió cerca de 8 años. El 26 de junio de 2023 fue enviada a San Juan de Aragón para hacerle compañía a Eli. En el caso de Gypsy, no es posible que la retiren de un entorno mucho más amplio, natural, con un clima benéfico, para traerla a un zoológico urbano lleno de contaminación, como si Gypsy fuera un objeto para que los activistas vean que te trajimos una compañía. Mientras que Annie fue trasladada apenas el pasado 21 de marzo, luego de ser asegurada por faltas al trato digno y respetuoso en un predio del Circo Atay de Hermanos en la carretera de Lagos de Moreno, Jalisco. Se privilegió que estuviera acompañada de otros ejemplares de su misma especie. También considerar el estado de salud, las instalaciones y el tamaño que tiene el zoológico de Aragón. Tras un acoplamiento exitoso que tardó 11 meses, Eli y Gypsy ya conviven prácticamente todo el día. Estas son las primeras imágenes de ellas juntas, captadas por un medio de comunicación. En algunas semanas posiblemente podamos ver, a lo mejor todavía no a las 3 juntas, pero sí 2 juntas y otra conociendo a Annie, conociendo a Eli y a Gypsy por otro lado, ¿no? Poco a poco, la recién llegada se adapta a sus nuevas condiciones de vida, como la podemos ver en exclusiva en la parte de enfrente del recinto para elefantes africanos. Y ya conoce a Eli y a Gypsy. Ya se tocan las trompas, etcétera, con contacto protegido, ya comen de un lado y de otro, juntas, las 3. Eli sigue en tratamiento de sus padecimientos crónicos. Tiene una artritis crónica, como en un humano la artritis no va para atrás, va para adelante. Tiene una hiperkeratosis, le llamamos, que desde que llegó es como cuando alguna persona tiene un callo o algunos perros llegan a tener callos en los codos. Annie recupera peso y es atendida por un equipo de médicos especialistas. La exigencia de los defensores de los derechos de los animales es que se realice una evaluación por parte de expertos internacionales sin conflicto de interés para que Eli pueda ser enviada a un santuario, porque advierten no quitarán el dedo del renglón. Hay estudios científicos que han comprobado daño al cerebro y que es la especie que más sufre el cautiverio, los elefantes. Una situación que para algunos solo es golpeteo político y ganas de obtener likes en las redes sociales. Es una estrella de redes sociales que lo único que ha generado es mucha polémica y ha generado pues, muchos views. Lo cierto es que 2 amparos, uno en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el otro ganado en un juzgado de distrito, permitieron mejorar las condiciones de vida de Eli, que ahora junto con Gypsy y Annie dejaron atrás años de maltrato en los circos y hoy se preparan para formar una manada. En la cámara, Armando Cedillo para Imagen. Ernesto Méndez. ¿Estás planeando viajar a Monterrey? Tu hospedaje ideal está en Camino Real, Monterrey. Más que un hotel, una experiencia. Disfruta de todas las amenidades que necesitas en cualquiera de sus habitaciones y suites. Ubicado en la zona comercial y financiera Valle Oriente y dentro del centro comercial Fashion Drive. Maravíllate con todas las increíbles vistas del Cerro de la Silla que ofrece el hotel o relájate en su alberca al aire libre. No te olvides tampoco de visitar el restaurante Bistro, donde podrás darle gusto a todos tus sentidos con los más exquisitos platillos, además de una gran selección de vinos de su extensa cava. Reserva tu próximo viaje en caminoreal.com o marca al 800-901-2300. Camino Real Monterrey, más que un hotel, una experiencia. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
votación, creo que la percepción de todos los mexicanos es que había acudido una gran cantidad de gente a las urnas y que quizá sería una cifra histórica. La realidad es que no fue así. El INE dio a conocer el resultado final de los cómputos distritales. El total de votos fue de 60.115.184, un total de 61.04 de la lista nominal de electores. Es una buena cifra, pero no es la mejor que hemos tenido, por supuesto. La cantidad de personas que salieron precisamente a ejercer su derecho al voto. Ahora vamos a desglosar los resultados de los más de 60 millones de votos. 27.364.649 se fueron para Morena. Para el PAN fueron 9.644.918. Para Movimiento Ciudadano fueron 6.204.710. Y para el muy amolado PRI, pues miren nada más, 5.736.759. La gente que anuló su voto fue más que la que votó por el PRD, ¿no? Imagínense nada más. 1.400.144 votos anulados en contra de 1.121.020 votos del PRD, que ya evidentemente que va a impugnar la elección, que no quieren perder el registro, pero ya de todos modos los chuchos ya dijeron, no se preocupen, si perdemos el registro, lo que vamos a hacer es hacer otra agrupación política. Pues ¿cuál es el problema? Hay que seguir mamando, ¿no?, de la ubre enorme que es el proceso electoral de este país. Tras concluirse las sesiones en los 32 consejos locales, así quedaron los resultados de la elección para senadurías por el principio de mayoría relativa por partido político. Morena, 7.526.453 votos. Le sigue también, por supuesto, el Movimiento Ciudadano, 6.460.220. El Partido Verde, 2.298.726. El PT con 1.215.172. El PAN hasta abajo con 1.148.920. El PRI ya ni hablemos, de verdad les debería dar vergüenza a estos tres partidos, 316.636, y el PRD no llenó ni un estadio Azteca, para que mejor me entienda, 76.082, como un partido así mediocrón entre la Máquina y el América. Pero bueno, vamos a los resultados de las coaliciones. El Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena obtuvieron en total, en conjunto, 21.731.737 votos. Son senadurías por el principio de mayoría relativa. El PAN, el PRI y el PRD, 16.244.373. Candidaturas no registradas, 46.230, y votos nulos, 2.326.742. Por ejemplo, de algunos personajes políticos que nos resultaban importantes a los ciudadanos, Luis Donaldo Colosio Riojas sí llega al Senado, luego de que el cómputo del INE lo colocó en segundo lugar de las preferencias por encima de la alianza PAN, PRI y PRD. Este fin de semana recibió su constancia de senador electo por Movimiento Ciudadano, ¿no? Y ahí afirmó que asistirá al Senado para crear puentes, construir acuerdos que beneficien a Nuevo León y al país en general, así como para hacer un contrapeso. Agregó que trabajará de la mano con quien sea necesario para llevar la agenda que el Estado y el país le interesa. Finalmente dijo que se va a reunir la próxima semana con el alcalde electo Adrián de la Garza de la coalición PRI-PAN-PRD. Mire, quien también alcanzó hueso es Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Va a ser el suplente de Colosio Riojas en la lista de candidatos plurinominales. Dante Delgado destacó su compromiso para trabajar con Donaldo en el Senado, por supuesto, y así responder a las necesidades de los mexicanos. Y siguiendo temas electorales, Ernestina Godoy Ramos y Omar García Harfuch recibieron la respectiva constancia de mayoría como ganadores de la elección para el Senado de la República por la Ciudad de México. Los ganadores de la coalición de Morena, PT y Partido Verde acudieron a la sede de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Colonia del Valle. En la misma sesión también se entregó la constancia de segundo lugar como propietaria al Senado de Cintia Ileana López Castro de la coalición Fuerza y Corazón por México. Manlio Fabio Beltrones recibió la constancia de mayoría que lo acredita triunfador en la contienda por un sitio en el Senado por el Estado de Sonora. Esto para el periodo del 1 de septiembre del 2024 al 31 de agosto del 2030. Funcionarios del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral entregaron el documento y el senador electo de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que las elecciones han concluido y es momento de buscar las soluciones a los problemas de la gente. Beltrones afirmó que representa a 302,000 ciudadanos que buscan soluciones.
En Puebla, Alejandro Armenta, candidato de Morena, PT y Partido Verde, recibió la constancia de mayoría tras ganar la elección de gobernador con 1.908.954 votos. El evento fue en la sesión especial del Consejo General del Instituto Electoral. Armenta estuvo acompañado de su familia, militantes y simpatizantes, ante quienes afirmó que la democracia en México ha evolucionado hacia un proceso ciudadano que es el principal tesoro que se debe cuidar. Ahora nos vamos a Guanajuato. Olivia Denise García Muñoz Ledo recibió la constancia de mayoría que la acredita gobernadora electa de Guanajuato con 1.270.186 votos. La banderada del PAN, PRI y PRD enfatizó que las mujeres guanajuatenses participaron con el peso de su voto y abrieron un camino que avanzará juntas. Al iniciar el proceso de transición, reiteró que en su administración se contarán con un gabinete paritario y que integrará a los mejores perfiles para conformar su equipo de trabajo. Nos vamos hasta Guadalajara en este momento y está mi compañero Carlos Carrizales con toda la información de la entrega de la constancia de mayoría a Pablo Lemus. Mi querido Carlos, adelante. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión. Efectivamente, ayer por la tarde-noche, aproximadamente 7:15, fue cuando Jesús Pablo Lemus Navarro llegó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para recibir esta constancia de mayoría de votaciones, lo cual ya lo acredita como gobernador electo del estado de Jalisco. Cabe mencionar de que Lemus iniciará su gestión el próximo 6 de diciembre de 2024 y la concluirá el 5 de diciembre de 2030. Platicamos ayer un poco con este gobernador electo que dijo que va a trabajar de la mano con las distintas fuerzas políticas, porque cabe mencionar que aquí en el Congreso de Jalisco la oposición, que en este caso fue la coalición Sigamos Haciendo Historia, ganó la mayoría de los cargos para diputados. Y también cabe mencionar que hubo un resurgimiento de esta coalición PRI-PAN-PRD que también logró algunas curules. Dijo que va a gobernar para todos los jaliscienses, que ya no son campañas, que es necesario llegar al diálogo, por lo que va a buscar este tipo de partes iguales en beneficio de los jaliscienses. También mencionó de que va a trabajar de la mano con la presidenta electa Claudia Sheinbaum cuando ambos asuman el cargo, y que él va a encontrar mucha disposición, mucho diálogo, y que hasta se va a sentir muy a gusto trabajando con él más que con otros gobernadores. Sin embargo, también fue muy específico al decir de que no van a entregar ni el sistema de educación ni el sistema de salud. No obstante, dijo que sí, están dispuestos totalmente a mantenerse en esta ruta del diálogo total. Cabe mencionar que Pablo Lemus, de acuerdo con los resultados finales, obtuvo 1.626.941 votos contra 1.440.161 votos de su contendiente más cercana, que en este caso fue Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. La diferencia fue de 186.780 votos, Paco. Esa es la información respecto a Jalisco, que ya por fin, entre todas las cosas y todas estas polémicas que hubo, ya hay gobernador electo, el cual se le entregó la constancia de mayoría ayer domingo. Pues enhorabuena, por supuesto, para el Estado, que ya no haya tanta agitación y tanto relajo como el que vivimos la semana pasada, mi querido Carlos. Definitivamente estamos de acuerdo contigo. Abrazo fuerte, gracias, Carlos. Buen día. Buen día. Quique, adelante. Muchas gracias, Paco. Oiga, ¿usted anda por la ciudad en bicicleta? ¿Cómo le ha ido? Quique Vázquez, bien parado, se enfrenta a un reto que debería ser muy sencillo. Andar en bicicleta, pero una ciudad llena de autos, baches y avenidas en mal estado. Bueno, esto no es lo único que le impide rodar por las calles. Vea cómo le fue. Hay grandes, chiquitas, gruesas, delgadas, rápidas, lentas. El Día Mundial de la Bicicleta. En mi comunidad, la banda Disca tiene necesidades muy específicas para poderse trasladar y pues no puede hacerlo. Creo que la mejor forma para lidiar con eso es diversificarse. Si ya aprendí a andar en dos piernitas, puedo aprender a andar en dos rueditas, ¿no? ¿Y ahora dónde encuentro una bicicleta? Oye, está bien chida tu bici. ¿Me darías chance de darme una vuelta? Claro que sí, pero ¿estás seguro de que te quieres aventar aquí en la ciudad a andar en bici?
que es muy riesgoso? Pues sí, hay un buen de baches, luego la gente no te ve, no usan las direccionales, entonces tienes que andar muy al tiro. Como si hay una vuelta próxima, tienes que andar viendo, a veces yo veo hasta el volante de las personas. Pues si van a dar la vuelta, pues me freno un poco y los dejo pasar. Luego los coches se estacionan ahí en la ciclovía, tienes que invadir luego el carril de los coches. Luego a mí me funciona mucho, si me pego mucho a la derecha, hay muchas coladeras, muchos baches, pues muchos hoyos, ¿no? Y como mi llanta es delgadita, pues luego sí tengo que invadir todo el carril, pero pues prefiero llegar a mi casa entero e invadir el carril, ya me insultan un poquito, pero pues no se me ponchan las llantas. Pues igual te puedes animar, yo te puedo enseñar un poco los trucos que yo me sé. Es que esta me queda un poco alta. Primordial el asiento, como justo bajarlo. Yo siempre intento que me quede como en el huesito de acá. Ajá. Y ya cuando me suba, que cuando el pedal está abajo, que tu pierna no quede completamente recta, que se flexione un poco. Ok. Eso de tener la pierna flexionada no me va a costar trabajo. A mí me gusta mucho que esté aquí. Siento que de aquí, como no está tan amplio, puedo caber más entre los coches y me da más movilidad. Pues yo creo que sí me voy a animar, sí se ve que está fácil. Sí. Pues va. Con la rueda sí ya no se mueve tanto. Sí. Sirve más si la llanta va apuntando hacia adelante, pero... ¿Así? Así. ¿Así? Sí. Ya lo tenemos. Pues suerte, carnal. Ahora solo tengo que hacer esto, pero arriba de la bici. Creo que mejor me quedo con mis dos piernitas. Y pues sí, como dices, la ciudad no está como muy diseñada para que estos tres como personas convivan en un mismo lugar. Siento que justo se diseñó más hacia los coches y ya se ha ido adaptando más a las necesidades. Pero pues sí, menos hacia los peatones, que son los que deberían tener como prioridad, ¿no? Muchas gracias por todo. Sí, vale. Nos vemos. Te sale re bien, ¿eh? Lo haces parecer fácil. Creo que la cosa es que todos deberíamos poder luchar y exigir porque la ciudad admita todas las formas de movernos, desde las dos piernas hasta las dos ruedas en bicicleta, hasta las ruedas de silla de ruedas independiente, hasta las sillas de ruedas eléctricas. Todos podríamos o deberíamos poder habitar una ciudad y que todos podamos movernos. Que no nos espante la cuestión de no movernos de cierta manera para sentirnos con derecho a exigirlo. Creo que una ciudad accesible es una ciudad para todos y todos podemos exigirla. ¿Qué le parece este reto? Mire, hablando de bicicletas, cientos de ciclistas nudistas tomaron el sábado las calles de Londres, pero fue una marcha ciclonudista para protestar contra la cultura del coche y alertar sobre la vulnerabilidad de los ciclistas en las calles de las grandes ciudades. Exigen más seguridad vial, además de celebrar la libertad del cuerpo humano. En total se reunieron más de 1000 que finalizaron su recorrido en el Arco de Wellington. Movimientos similares se dieron aquí en nuestro país y en Madrid. Ojalá hayan usado talco. Vamos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Atalo Mata. Mi querido Atalo, ¿cómo andas? Paco, bien, gracias. Pues aquí estamos en la Plaza Giordano Bruno y recordarás que en los recientes días se anunció que fueron desalojados los migrantes que permanecieron aquí por meses en esta plaza, pues obviamente tratando de buscar un refugio montando tiendas de campaña. Y pues aquí prácticamente estuvieron viviendo y le pedimos a Jonathan Ramos que nos muestre las imágenes de esta plaza que ya está totalmente desalojada y hay unas carpas que fueron colocadas por parte del gobierno de la Ciudad de México para
que ya no se vuelvan a instalar, pero ya pues está limpia la plaza nuevamente, hay algunos policías aquí resguardando el lugar, pero bueno, finalmente esta plaza Giordano Bruno, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Juárez, fue limpiada de todos los migrantes que estaban aquí, pero ya autoridades del gobierno de la Ciudad de México informaron que fueron 92 personas trasladadas de manera voluntaria y que el operativo se realizó de manera pacífica y consensuada. También se informó que aceptaron trasladarse para recibir su tarjeta de visitante por razones humanitarias y fueron llevadas a Cuernavaca y a Toluca para recibir este trámite. 6 personas migrantes no aceptaron realizar esta documentación, pero sí aceptaron recibir los servicios que proporciona el gobierno de la Ciudad de México en el Centro de Atención e Integración Social Vasco de Quiroga, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc. Incluso había personas mexicanas aquí en situación de calle a quienes les ofrecieron servicios de asistencia e integración social en los diferentes albergues de la ciudad. Y podemos ver, le pido también acá a Jonathan, que por ejemplo a media cuadra aquí de esta calle Roma, en la colonia Juárez, ahí había también, donde nos está mostrando Jonathan, junto a una iglesia, un campamento de personas en situación de calle y que trataron de invadir un previo y permanecieron también, incluso por años, estuvieron ahí a media calle obstaculizando, y ahorita pues ya vemos totalmente liberada la vialidad para que la gente nos pueda ubicar dónde estamos. Es la confluencia de las calles Londres, Roma y Lisboa, la Plaza Giordano, a media cuadra del Museo de Cera, de Ripley, y bueno, pues aquí ya la gente, los vecinos, surtió efecto, que denunciaron, presionaron a las autoridades y ahorita pues ya es otra cara en esta zona, Paco. Muy bien, pues muchísimas gracias por el reporte, mi querido Atalo, y qué bueno por los habitantes de esa zona que ya lo habían sufrido mucho. Sí, Paco, ya era necesario. Así es, gracias, Atalo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Mariana. 7:44 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo del día. Para hoy lunes tenemos una máxima de 29, una mínima de 15, cielo mayormente despejado, aunque por la tarde tenemos probabilidad de intervalos de chubascos. Para martes y miércoles la condición se mantiene, cielo mayormente despejado y la temperatura máxima en los 29 grados y la mínima entre los 15 y los 14 grados. Para Guadalajara tenemos una máxima de 36, una mínima de 20, cielo mayormente despejado también para ustedes hoy lunes, condición que se mantiene hasta el miércoles, la temperatura máxima entre los 35 y los 37 grados y la mínima entre los 20 y los 18 grados. Y para Monterrey tenemos 35 de máxima, 23 de mínima y tenemos pronóstico de lluvias para Monterrey, además de fuertes rachas de viento. Martes y miércoles cielo despejado, solecito para ustedes, la máxima se mantiene en los 36 y la mínima en los 24 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo y atención a todos, este Día del Padre celebra con Excelsior y sorprende a papá con un regalo especial. Con una suscripción de 12 meses a Excelsior, no solo tendrás acceso a las mejores noticias y reportajes, sino que también recibirás vales para disfrutar en un restaurante de espadas, una suscripción digital al New York Times y una botella de mezcal Signum añejo cristalino. Imagina darle a papá la oportunidad de disfrutar de deliciosas comidas, información exclusiva y momentos únicos durante todo el año. No dejes pasar esta oportunidad única. Visita www.excelsior.com.mx y obtén todos estos beneficios exclusivos. Recuerda, esta oferta es por tiempo limitado. Para Excelsior, papá es grandioso. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Pues bueno, ¿qué le apuesto en esta semana? Le apuesto que sin duda el PRD ya perdió el registro, ¿no? Van a impugnar, eso también se lo apuesto, por supuesto. Pero también, en caso de que no proceda la impugnación, también le apuesto que van a hacer otra agrupación política. ¿Usted cree que van a vivir sin el hueso? Sin el hueso así abrazado, pero, o sea, como con tanta pasión. Hombre, ahí le apuesto que los chuchos y compañía que no sirven ni para un cacahuate van a volver a la arena política. Se lo apuesto. Y ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco para los ganadores y perdedores de esta semana. Y por supuesto, yo ya sé cuáles son los perdedores. Exacto.
Yo de entrada. Ya de entrada. Tú y tus vacaciones. Exactamente. Exacto. No, y es ¿qué que, le digo? mi querido Paco, la semana pasada, luego del anuncio de los legisladores de Morena, de Ignacio Mier, con respecto a la velocidad de las reformas constitucionales, dijeron que las lanzarán desde septiembre y ello obviamente ocasionó en ese momento prácticamente una depresión del peso frente al dólar. En los últimos 5 días el peso se ha depreciado 8.2%, mi querido Paco, está a un nivel de 18 pesos con 30. El asunto no es el nivel, porque de repente el presidente le preguntaban el viernes y decía, bueno, pues ha llegado a estar a 25, sí. No, el asunto es la velocidad, porque la depreciación que ha tenido 8%, poco más de 8% en 5 días, es un asunto que, Pero evidentemente complica la Lo arranque. platicamos tú y yo en radio. Hay que tener un poquito de cabeza, no hay que ser idiota ni de verdad gluto y veloz, como lo dijimos. El señor no tiene nada que estar anunciando. Ignacio Mier. Ignacio Mier. Ni le toca, ni él va a estar, ni tenía que estar haciendo ningún anuncio. Hizo que el presidente se declarara al respecto. Por supuesto, el presidente pues no se iba a quedar callado y decir, no, le vamos a preguntar. El presidente es el presidente y era una parte de su agenda. Y este tonto, ¿qué tenía que decir? A ver, Dios. Sí, coincidimos totalmente porque pues se adelantó, No, era ¿sabes? gratuito. Es que yo decía, en el programa de Nacho Lozano, ¿yo por qué? No, es de Nacho Exacto. Lozano. Exacto. Y ¿sabes qué, Paco? Que además en la planeación, lo que tendría que... Me llamó mucho la atención de las declaraciones de él ese día, en donde dice, y vamos a hablar, o sea, hace el anuncio y dice, y vamos a hablar con la virtual presidenta electa. Y yo dije, quiero escuchar esa llamada, ¿no? Porque después de que el tipo de cambios te disparó, Claro. que el Y lunes el secretario de Hacienda ya había quemado algún cartucho en términos de hacer llamadas con los inversionistas para Y tratar la de mandar presidenta tranquilidad. electa lo que dijo es, a ver, espérense, vamos a hacer un Sí. parlamento abierto, Exacto. vamos a tener calma. Cuando un político dice un parlamento abierto es, a ver, espérenme tantito, vamos a ver si podemos patear el bote. Pero este tonto enciende las alarmas y, por supuesto, le pregunta al presidente, oiga, ¿qué opina? Pues, ¿qué va a decir Pues el qué va a presidente? decir que el 25 está, eso sí es caro, Pues, a 18.30. Dios. Ahora, esta mañana Paco ha estado tocando 18.60, ahorita ya corrigió un poco y anda en 18.40, o sea, va a ser... Pero no va a tener un descanso el tipo de cambio hasta en tanto no podamos tener certidumbre al respecto. Exacto. ¿no? Y luego viene la elección de Donald Trump en noviembre, o sea que va a estar complicado. Va a estar muy complicado. Exacto. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? Pues muy coyunturalmente, Paco, las partes de la economía mexicana que están vinculadas al sector externo. ¿Cuáles son estas? Obviamente, de inmediato, y eso sí es rápido, las 10 millones de familias que reciben Van a remesas. recibir un 8% más. Exactamente. Por los dólares que les mandan de Estados Unidos. Exacto. Buena Ahora, noticia para ellos. Buena noticia para Sí. ellos. El sector exportador coyunturalmente también, aunque su cadena de valor pues está dolarizada, ¿no? Porque los insumos que compran para producir más, pues vienen en dólares, pero les ayuda. Pero yo creo que es un hacer como el tío Lolo, ¿no? A ver, lo compro más caro, pero lo vendo más caro, pero ¿qué tanto más Exacto. caro? Y ahí se Etcétera. ajusta, sobre todo el sector agrícola. Ahora, ¿quiénes son los perdedores, Paco? Pues inevitablemente la confianza del país, tú, que te vas a ir de vacaciones, yo también, porque pues sí, se encareció la vacación 8% en 5 días. Ese no es el tema, es la velocidad. Y luego te diría que pues esto deja en una situación complicada al arranque de la próxima administración, era relativamente innecesario y bueno, pues eso habrá que verlo. ¿Cuáles son los riesgos? No era relativamente innecesario, era innecesario. Totalmente Nadie innecesario. estaba hablando del asunto. Sí, porque yo creo que tendrían que haber esperado a que se reunieran la... Es como si ahorita, ¿saben qué? El penalti de Holanda contra México no era penal. Sí, sí. Y todo el mundo, ¿y por qué tienen que hablar de eso ahorita? Sí, Pues sí. ese es Mier, ¿no? Sí. O el del América contra el Cruz Azul. Así que bueno, pues eso ocurrió, mi querido Paco, y sigue la volatilidad de esta semana. Ojalá que en la reunión y el mensaje conjunto del presidente y la candidata virtual electa, pues se vea mucha parte institucional y sobre todo que el margen de decisiones va a estar sobre la presidenta virtual electa, que sería lo deseable. A ver, López Obrador nunca ha sido bueno cuando lo acorralan. Nunca. No. Y ya lo dejaron acorralado. Entonces lo va a tener que hacer. ¿No? Aunque no salga, aunque no se publique, aunque se vea qué malabares se hacen, pero... ¡Ay, Mier! Así es. Mejor vámonos a cosas más Mejor. divertidas. Anda, Esta pues. semana vamos a estar platicando sobre temas de seguridad y en este antes y después nos subimos al coche para recordar, ¿se acuerdan ustedes cómo viajábamos antes en el automóvil? No, era así un asunto salvaje. Esto que tenemos en pantalla eran los coches de antes. Sin ninguna medida de seguridad, los cinturones de seguridad traseros no existían. Aunque tu coche fuera más o menos de lujo, las cuestiones de seguridad estaban por las nubes. Ahora vamos a ver los autos nuevos, cómo viajan nuestros hijos.
Sigo sin entender por qué se quejan de, papá, ya me aburrí. Cuando traes comodidad, traes seguridad, traes 20,000 cosas. Y es que vamos a hacer una característica. Por ejemplo, antes traías nada más el botoncito de la ventana y o el del botón. No, bueno, eléctrico, pero les voy a decir algo. Antes de aquí a Miscuac, así, antes hacías 10 minutos, ahora haces 2 horas, entonces claro que te aburres. Sí, ahora el problema también en ese entonces, si los coches tenían quemacocos, cosa rara, ahí iba el niño a salir al quemacocos como perro, de verdad. Y los coches eran de acero, entonces cuando había un accidente, ganaba el más duro, los vidrios salían volando por todos lados, era un achicharradero de fierros, no como ahora que son de plástico. Y es que hay varios datos bien interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo obligatorio en 1968 el uso del cinturón delantero. Nosotros lo hicimos obligatorio hasta 1996. Pero eso es un decir. O sea, ¿cuándo te para un policía porque no traigas un cinturón de seguridad? Ni al celular. Nunca. Y siendo más extremo, ¿no? Por ejemplo, en algunas localidades de nuestro México, pues a los niños no van ahí en los coches, sino van en la batea, ¿no? Bueno, el Volkswagen, la cajuelita de atrás, muchos viajamos ahí. Y es que nos tocó otra época. Sí, porque simplemente los mapas. Ahorita es bien difícil que logres llegar a un destino si no le programas el GPS. Nosotros teníamos... Es más, no sé si tu papá te dijo, tú eres el encargado de doblar el mapa y ahí estabas como viendo cómo se doblaba el mapa. No, y la guía roja que buscabas en el índice y después no, pues no, chavos. Ay, sí, ajá. Yo puro GPS. Oye, es que exactamente. Hoy en día los niños viajan en el asiento de atrás, en un asiento de niño con todas las medidas de seguridad. Claro. Traen una pantalla si es que el coche la trae. Si Pues no para traen que el no se iPad. aburra. Además traen películas. Tienes que detenerte para comprarle frituras y 20,000 porquerías. No, y puras cosas A nosotros no nos a tocó nada comprarle de eso. zanahorias y apio. Exacto. Y nosotros era de, mira, hay de dos, o molestan a su hermano, se molestan entre ellos, o hay cinturonazo, y además el cassette o de Diego Verdaguer, o de José José, Y rebotando en la parte de atrás. Juan Gabriel también. No, tu papá le entraba al chingue. Pues es que después de traer a 3 niños atrás ya era así. Porque, ya, para las cosas que escuchaba. No, es que Ray Conniff. Era carretera con Ray Conniff. Con José José. Con la pachita, porque dijo, Bueno, a ver, y los niños rebotando. Te vendían bebidas alcohólicas en las casetas en ese entonces. Sí, claro. Sí. Qué irresponsables eran. No, Qué divertido. ¿Cómo no nos matamos? Qué bonitas épocas. Otras épocas. No, ya eran otras. Nos escuchamos en radio a la 1 de la tarde, por supuesto, con un poco más de seriedad y el señor Pacheco, que está igual de enojado que yo con Mier.